Raymond Cattell nació en Staffordshire, Inglaterra. Se tituló en la Universidad de Londres, se especializó en química y física, pero su interés en asuntos sociales lo hizo estudiar psicología con su doctorado en 1929. En Londres estudió con Sperman, psicólogo que desarrolló el análisis factorial que Cattell emplearía más tarde. Ahora hablaremos de la teoría. Se trata sobre la identificación de los rasgos básicos que se necesitan para la descripción de la personalidad. Los rasgos son las dimensiones que perduran de características de la personalidad. Él creía que la exploración de los rasgos ayudaría a la comprensión de la estructura y función de la personalidad. Raymond Cattell nos explica su teoría a base de los rasgos. Estos estaban divididos en tres, los cuales eran los rasgos aptitudinales o de habilidad, los rasgos temperamentales y los rasgos dinámicos. Los rasgos de habilidad o aptitudinales estaban más referidos como hacia la habilidad de la persona o del individuo para afrontar y superar situaciones complejas. De ahí los rasgos temperamentales, estos son de carácter innato, son más que nada heredables. Y por último tenemos los rasgos dinámicos, que estos aluden al aspecto de motivaciones de la conducta, por lo que se trata de los rasgos que presentan a un nivel más elevado la fluctuación. Después, estos rasgos estaban en contraste en dos categorías, la primera que era superficial y la segunda fuente. La superficial era la respuesta conductual en donde se manifestaban la integridad de todos estos rasgos, como puede ser la honestidad, la autodisciplina y la seriedad, en donde los tres tipos están juntos. Y ya los fuentes, pues es básicamente la unicidad de cada uno de ellos, de cuáles pertenecen a cuál tipo de rasgos. Tipos de personalidad. Las categorías de personalidad son independientes, porque dependiendo de los rasgos de alguien pertenece a un tipo de personalidad. Contienen patrones de percepción, reacción y relación que son un tanto fijos, inflexibles y socialmente desadaptados. Rasgos de la personalidad. El respaldo del modelo es por el análisis del lenguaje, el estudio de los cuestionarios y las estimaciones de estudios, y esto se relaciona con la herencia de los rasgos. Neurositismo. Ansioso versus calmado, inseguro versus seguro, tenso versus contento y lástima de sí mismo versus contento. Extroversión. Sociable versus retraído, amante de la diversión versus sobrio, afectivo versus reservado y amistoso versus distante. Apertura. Original versus convención, imaginativo versus prosaico. Intereses amplios versus intereses estrechos, curioso versus indiferente. Agradabilidad. Amable versus irritable, bondadoso versus despiadado, indulgente versus vengativo y cortés versus grosero. Escrupulosidad. Escrupulosidad versus negligencia, bien organizado versus desorganizado, confiable versus poco seguro y cuidadoso versus descuidado. Cattell y sus coparticipantes propusieron 16 factores en donde formaron un instrumento para evaluar la personalidad, los 16 factores personales. Cada factor es identificado con una letra, empezando desde la letra A, que se refiere a afabilidad. La afabilidad es el nivel de contacto social que tenemos con las personas. El B, que es razonamiento, que es nuestro nivel de inteligencia. C, que es estabilidad, que significa nuestra fortaleza. D, dominancia, nuestro sentido de independencia. E, impulsividad, la motivación para hacer las cosas. F, conformidad grupal, nuestro compromiso con las demás personas. G, atrevimiento, lo espontáneo que somos y nuestra creatividad. La H, sensibilidad, la manera en la que podemos expresar nuestras emociones de una manera sencilla. La I, suspicacia, que tanto confiamos en las personas. La J, la imaginación, nuestro nivel de abstracción. La K, astucia, nuestra credibilidad del sujeto. La L se refiere a culpabilidad, que tanto asumimos la responsabilidad en nuestra toma de decisiones. Q1 se refiere a rebeldía, nuestra apertura mental, si tenemos una mentalidad conservadora o liberal. Q2, autosuficiencia,
nuestra capacidad de tomar decisiones. Q3, autocontrol, el control de nuestras emociones. Y Q4, tensión, el control de nuestra ansiedad.